Este podcast lo desarrollamos para poder ayudarlos en el examen parcial que ustedes pronto van a rendir y también les será de utilidad para los alumnos que rinden examen final en el mes de diciembre de 2022. Comencemos por algunos conceptos que hemos visto en trabajos recientes que publicamos en las respectivas cursadas. El primero tiene que ver con la forma en que asistimos en el control prenatal a la embarazada para intentar disminuir el impacto del bajo peso al nacer para edad gestacional. Allí recuerden que presentamos una bibliografía donde se observaba que dos factores que eran la adecuada nutrición por un lado y la disminución del estrés por el otro eran claramente efectivos. Para la disminución del estrés, los autores, en el trabajo que analizamos, tomaron pacientes que recibían o que desarrollaban técnicas de mindfulness y se observó que el mindfulness resultó efectivo como intervención para disminuir la incidencia de bajo peso al nacer. En cuanto a la dieta, se seleccionó como una dieta apropiada para el embarazo, la dieta mediterránea, y también en el trabajo se observa que el impacto para disminuir el bajo peso al nacer resultó positivo. Ahora analizamos una segunda cuestión que es la antibioticoterapia durante el embarazo. Hemos visto un nuevo concepto que ustedes pueden ver en detalle en el video Resistoma que se encuentra en este canal de YouTube. Les recomendamos reverlo dado que no implica solamente un replanteo de paradigmas y conceptos para administrar a la embarazada antibióticos, sino a los pacientes en general. ¿Por qué hablamos de la embarazada en particular? Porque en la embarazada, recordar que la microbiota intestinal materna se transmite o de alguna manera condiciona y determina la microbiota de la leche materna y también la microbiota que presenta el intestino fetal al momento de nacer y pasar a ser un recién nacido. Y sabemos que tener una microbiota con una composición favorable determina salud y una microbiota con composición desfavorable determina enfermedad. Ahora bien, históricamente se pensó que los antibióticos, lo único que debíamos hacer era dar el antibiótico adecuado para matar la bacteria que estaba produciendo la infección que estábamos tratando. Entonces el concepto era que barra con esa bacteria para que no quede nada que sea resistente. Se pensaba que la resistencia estaría únicamente en la bacteria. Eliminada la bacteria, nada daría resistencia. En el siglo XXI, el concepto One Health de la Organización Mundial de la Salud junto con la FAO y otros organismos internacionales comienzan a tomar la importancia de lo que es la microbiota no solo del propio intestino y del propio organismo en otros órganos en un ser humano, donde hay genes codificantes de resistencia a antibióticos. Es decir, acá ya no es solamente si me ingresa un germen que tiene resistencia al antibiótico, sino si también yo en mi propia microbiota, que pueden ser comensales, bacterias comensales que están en mi organismo, tengo codificado que se resista a ese antibiótico. Entonces el germen no tiene nada que ver. Y ahí ustedes se encuentran con algunas sorpresas, como, y tengo un germen que está produciendo la infección, lo aislé
Hice el antibióticograma que dio sensible al mismo. La farmacocinética y la farmacodinámica de ese antibiótico son correctas para eliminar este germen. No tendría por qué fallar y sin embargo falla. ¿Por qué falló? Falló porque había algo más que no era el germen en su resistencia intrínseca, era la resistencia que está codificada en mi organismo, en mi microbiota, ¿no es cierto?, que básicamente hace que ese antibiótico se vuelva inefectivo. Y el concepto One Health va más allá de mi propio organismo, habla de todo el ambiente, porque básicamente como nosotros nos alimentamos y de alguna manera estamos ingiriendo distintos alimentos que determinan nuestra microbiota, ya sea por prebióticos, pero fundamentalmente por algunos gérmenes que pueden también traer la resistencia bacteriana incorporada, es decir, hay varias posibilidades, comienza a trabajarse en un uso racional de antibióticos. Por ende, tener presente que cuando prescribimos antibióticos a una embarazada, tendremos que tener en cuenta, primero, hacerlo en la forma correcta y de protocolo cuando se trata de una terapéutica, es decir, estoy eliminando a un germen. Le doy el antibiótico que va a barrer ese germen por el tiempo adecuado y el antibiótico del espectro más estrecho posible para evitar dañar lo menos posible a la microbiota. ¿Por qué? Porque cuando termine con esto, no era solo eliminar al germen, concepto del siglo XX, sino permitir la resiliencia de la microbiota. Es decir, que el antibiótico, que también va a alterar mi microbiota intestinal fundamentalmente y la del resto del organismo, mi microbiota, al desaparecer el antibiótico, vuelve a su estado natural normal, salvo que haya dado antibióticos excesivamente poderosos, es decir, que vayan más allá del espectro que yo necesitaba, o por un tiempo tan prolongado que ya la capacidad de resiliencia de la microbiota se pierda, y entonces la microbiota resultante que me queda sea una microbiota que ahora tiene codificada resistencia a antibióticos que yo antes no tenía. Se alteró mi resistoma y ahora si necesito otros antibióticos me van a ser menos efectivos gracias a los propios gérmenes de mi propia microbiota en base a cómo fui asistido. Por eso, en el embarazo, la prescripción de antibióticos, cuando se hace, debe ser en forma terapéutica específica y en forma probabilística. ¿Se hace o no se hace? Claro que se hace siempre y cuando la probabilidad sea alta. Si ustedes van a prevenir la sepsis por estreptococo grupo B, deberán dar el antibiótico apropiado según protocolo, en el momento apropiado, en la dosis apropiada, y obviamente tiene un espectro estrecho, el apropiado para prevenir el estreptococo grupo B. Ustedes me dirán, pero profesor, esto también daña a la microbiota. Sí, señor, pero usted tiene que poner en la balanza dos riesgos. Por un lado, el riesgo de que usted no provoque, sino permita una sepsis por estreptococo grupo B, lo cual es realmente un drama. Por lo tanto, prevenir, pagar algún costo por prevenir, parece ser razonable. ¿Cuál es el costo que pagamos? Y dar un antibiótico que va a tener una prescripción probabilística, porque hay mujeres que van a recibir ese antibiótico y que posiblemente nunca hubieran hecho el recién nacido, la sepsis estreptococo grupo B, pero a muchos lo va a salvar. Esta es prescripción probabilística, pero en este caso está justificada porque el antibiótico se dará por el menor tiempo posible, el espectro apropiado y permitirá la resiliencia de la microbiota. Espero que estos dos conceptos, junto a los próximos que daremos en sucesivos podcasts, sean de vuestro interés. Estén atentos, estaremos publicando en este canal de YouTube conceptos que no solo sirven para estos exámenes, sino también pueden ser escuchados por los colegas que ejercen la obstetricia y la medicina en general a diario. Muchas gracias por haberme escuchado.